Hola a todos, doy la bienvenida a esta reunión de mecánica. Bueno, para esta reunión tengo preparado una cosita y un repaso pequeñito de lo de vectores. Vamos a resolver el ejercicio 1 del taller. Decía el ejercicio: calcula el vector resultante de coordenadas, ángulo y gráfica de la suma de los siguientes. Entonces tengo estos tres vectores. Dice que el resultado en hectómetro, entonces yo aquí lo único que estoy haciendo es pasar este número acá, no lo he convertido todavía. Sí, lo único que puse fue el 0,83 y le puse hectómetros al final nada más. El número sigue siendo el mismo, no lo he convertido a hectómetros todavía. Ya el proceso lo realizamos ahorita. Lo primero que hay que hacer es convertirlo a hectómetros. Entonces, 0,83 kilómetros a hectómetros, ¿cuánto quedaría? 8,3. 8,3. Es nada más de kilómetros a hectómetros hay un espacio, entonces nada más es correr la coma, un espacio. Quedaría 8,3 hectómetros. De decímetros a hectómetros, entonces tenemos decímetros acá, pasamos 1, metros, pasamos otro, metros, decámetros, y 18,150. otro hectómetros. Entonces sería 18,25 hectómetros. Y centímetros sería centímetros, decímetros, metros, decámetros, hectómetros, es decir, 4,7. 4,7 hectómetros. Entonces ahí tenemos ya las que vamos a trabajar. Entonces voy a pasar este acá para graficar en este que ya tengo aquí listo, graficar este 8,5 hectómetros acá. Voy a insertar acá, aquí para que quede acá. Ese es este que vamos a graficar acá. Entonces, 8,3 hectómetros, yo ya grafiqué aquí una raya, pero no hace referencia a este, sino es para poder hacerla de una vez. Lo primero que hay que hacer es determinar la gráfica de este 8,3 hectómetros. Como podemos ver aquí en el formato, yo ya hice esa línea de 8,3 centímetros, es decir, el 8,3, cada centímetro equivale a un hectómetro. La hice así de grande para que la viéramos cómo sería. Es para que tengan en cuenta, porque me di cuenta de algo, que hay una falencia en la concepción de qué es un ángulo. El ángulo es la apertura que hay entre dos líneas. Entonces, ¿entre cuál línea? Entre la línea positiva del eje de las X, o sea, esta, la línea positiva del eje de las X, y el vector, o sea, este. En este caso, estos vectores son paralelos, no hay ninguna apertura entre ellos. La apertura quiere decir en el punto en donde se cruzan. En este caso, como parte de 0, 0, se cruzan en este punto, en 0, 0. Y al moverlo aquí inicia dicha apertura. Entonces, es la apertura, esta apertura, ¿qué ángulo tiene? En este caso dice que son 75 grados. Lo tengo así, esa es la apertura. Si está aquí, como lo tenía ahorita, ahí no hay ninguna apertura, por lo tanto es 0 grados. Entonces, es esa apertura que le voy haciendo así, así, así. Aquí tiene una apertura más o menos de 135 grados. Y en este punto, está acostado 180. al otro lado, va a tener una apertura de 180. Es esta apertura. En este caso hubo bastante confusión, pero la confusión es por eso, porque no tienen la concepción clara de qué es un ángulo. ¿Listo? Entonces, en este caso, 75 grados sería algo como esto. Ahorita lo ajustamos. Miren que aquí él ya me da como los valores en X y Y desde el punto aquí abajo. Esta es más o menos la forma que debería tener. 75, y otra cosa, 75 grados es el ángulo este. Siempre el ángulo que se les da es el ángulo principal, es decir, el que sale desde el eje X. No es este. No es este el de este lado. Vamos a dejar el ángulo en color rojo. Y ese es el ángulo. En este caso, θ igual a 75. Tenemos que calcular las componentes en X y Y para este ángulo. Entonces, para el eje X, vamos a calcularla. Entonces, en este caso, seno de 75, ¿a qué sería igual? O lo opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el opuesto sería Y. El opuesto sería Y Y eso de 8,3, profe. sobre 8,3, exacto. Y por acá, coseno
de 75 sería igual A X sobre a 8,3. sobre 8,3. 8,3. Despejando eso, tenemos que y es igual a 8,3 seno de 75. Y aquí que x es igual a 8,3 coseno de 75. Entonces y es igual 8,01. A mí me había dado. Y en X a mí me dio 2,14. 2,14. Entonces tenemos que el vector quedaría de 2,14, perdón, 2,14, 14,8. coma 8,01. 8,01. ¿Me confirman los valores? ¿Sí les dio eso? Sí, profe. ¿Sí a todos? Sí, profe. Entonces ese sería el primer vector. Tenemos que este quedaría de 2,14. 8,01 8,1. y este quedaría de 2,14. 2,14. Ese sería el valor real. Ahí sí es. Y ahí quedó bien gráfico. Ahora el siguiente. El siguiente es de este acá. Pasémoslo acá. Tenemos esos valores. En este caso dice que está a 180 grados. Vamos a graficar la raya. Acá. Formato. En este 0. Y en este 18,25. Ahí está. Le repaso esto para acá. Entonces tenemos 18,25 hectómetros a 180 grados. Aquí está a 0 grados, es decir, estaría aquí apuntando hacia este lado. Estaría así. A 180 grados, entonces tiene que abrirse todo, dar toda la vuelta y apuntar hacia el otro lado. Entonces, lo que voy a hacer aquí es girarlo, voltearlo y ya me queda ahí apuntando hacia el otro lado. Entonces, a 180 grados sería así. Y ahí yo tendría el ángulo de 180 grados. Ese sería el ángulo de 180 grados. Como pueden ver las coordenadas, ahí está. En Y, miren lo que ahí mismo se los pone, en Y es 0, y en X, menos 18,25, en X y 0 en Y. Entonces, miren que no tocó hacer nada, porque como todo está contenido en el eje X, no hay que trabajar No hay ningún Y. ángulo. No hay Y. Entonces, todo se queda en el eje X. Y para el último nos dicen que son 240 grados. 240 grados va a ser 680. que 180, 240 van a ser más o menos como por ahí, 240 grados. Sería P. En este caso vamos a trabajar, no sé si queremos trabajar con el ángulo de arriba o con el ángulo de abajo. De arriba. El de arriba, entonces trabajamos el de arriba. No, mentiras, preferiría trabajar el de abajo. Ah, sí, el de abajo está mejor. Sí, para que la gráfica, es lo mismo, pero es para que la gráfica, para no hacer otra raya aquí encima en la gráfica, vamos a hacer Sí, otra, sí. otra acá. Si este es de 240, entonces este ángulo ¿de cuánto va a ser? Hasta acá se supone que es 270. Entonces este ángulo va a De ser 30. 30. de 30 grados. Alfa es de 30 grados. Ese ángulo sería de 30 grados. Entonces, en este caso, trabajemos con 30. Seno de 30 va a ser igual al cateto opuesto. ¿El cateto opuesto cuál va a ser? X. X. Sobre 4,7. 4,7. Y coseno de 30 va a ser igual a y sobre 4,7. Despejando tenemos que x es igual a 4,7. Yo tengo como una duda. ¿Sí? El eje X, cuando, por ejemplo, está la línea esta, ¿no? Usted ya la tiene marcada. Pues, si yo le hago como, ¿cómo le era? Como una partición ahí a la línea abajo, para unirla con el eje Y, que quede el triángulo, mejor dicho. Entonces miren que este es x. Por eso, entonces teniendo Y seno. x no es que sea, x en este caso es seno porque estoy hablando de este ángulo. Es el opuesto. Pero si yo hago esto y estoy Eso trabajando ya es coseno. con este ángulo que sería de 70, el seno de Coseno. 70 es igual al adyacente, a x. En este caso, el adyacente es x. Seno sería con y, que es el opuesto. Aquí el opuesto pasaría a ser y. Es O eso. sea, el opuesto, Y sería seno. En este Ahí. caso, y sería con seno, en este caso. Ah, Es es que, que a mí me han enseñado otra forma, profe. O sea, lo mismo.
yo hago una línea y si está en el eje X es seno. Y si está en el eje Y es coseno. La fórmula es cateto opuesto sobre hipotenusa para seno. Hay que identificar cuál es el cateto opuesto. En este caso, el cateto opuesto es X. En este caso, el cateto opuesto es Y. Y. La fórmula es cateto opuesto sobre hipotenusa, no X seno y Y coseno. Eso no es. Miren que en este caso X me quedó con seno, pero en este caso X me quedó con coseno. Entonces, ahora aquí X es igual a ¿cuánto? 2,35. 2,35. 2.35. Y Y, 4,07. 4,07. 4.07. Entonces, en este caso, X sería menos 2.35 y Y menos 4.07. Y ya tengo ahí los tres vectores. Ahora hay que sumarlos. Entonces, vamos a ir pasando ahora a hacer la sumatoria. Tenemos el primer vector, que es ese, el segundo vector, que sería este, y el tercer vector, que sería este. Entonces, sumemos los valores. 2.14 menos 18.25 menos 2.35. Sería menos 18.46. 46. Y el otro sería 8.01 menos 4.07. 3.97, exacto. 3.97. Este sería el vector resultante. Decíamos que teníamos esto, que ya lo calculamos, que son las coordenadas. Aquí está la gráfica, dice que allá era el ángulo y la gráfica. Entonces ahí ponemos la gráfica, primero la gráfica para poder ver el ángulo cómo va a quedar. Entonces primero graficamos el primer vector, que es este. Llevémoslo hasta allá. Y el primer vector sería, ahí está. Ahora el siguiente vector decimos que nace desde donde termina el segundo vector. Y ese sería el segundo vector. Y el último nace en donde, perdón, este vector no lo ajustamos de acuerdo a las coordenadas. Ajustémoslo. Entonces era el formato, decía que era en 317, 4 a 4,07. Y aquí 2,35. Ese es ahí ya quedó bien graficado. Entonces ahora sí, pasemos este vector acá. Y el vector resultante sería desde 0 hasta la punta de este. Y ese sería el vector resultante. El ángulo, ya lo calculamos, va a ser este. El ángulo va a ser este. Está larguito. Ahorita lo determinamos. Y alfa, que es el que vamos a determinar acá, vamos a calcular alfa que sea el de aquí abajo. Que alfa sea este. Ahorita lo determinamos también. Y también hagámoslo con este verde acá. Ese va a ser alfa. Entonces, como ese es alfa, ya sabemos que esto es por tangente, entonces tangente de alfa, va a ser igual al cateto opuesto, en este caso es Y, alfa va a ser igual a ¿cuánto? A la menos 1 de esto. Entonces, alfa va a ser igual a ¿cuánto? 12.37. 12.37. Este es 12.37. Por lo tanto, teta va a ser igual a ¿cuánto? Teta va a ser igual a 180 grados. 167.63. 180 grados Menos 12,30. menos alfa. ¿Ciento qué? 167.63. Y este sería, ya tenemos todo el ejercicio, tenemos la gráfica, tenemos el ángulo y tenemos las coordenadas. El resultado sería la gráfica que ya la tenemos acá, esas serían las respuestas. ¿Hay alguna pregunta? Lo Al lado opuesto. adyacente. Opuesto sobre adyacente, no Y sobre X. En este caso es Y sobre X, pero si hubiese preguntado este ángulo de acá, hubiese sido X sobre Y. Entonces, nuevamente, no se aprendan que es Y sobre X o X sobre Y. En el de 18,46 sobre 3,94. Y ahí me había dado alfa que es 77,95. 77,95 es este ángulo, el de arriba. O sea, también está bien, ¿cierto? Pero si lo pone como que es el de aquí arriba, ¿no? Si lo pone que es este de aquí arriba. Y el ángulo no es 77, es 167, porque es 90 más 77, 167. Serían estos 90 más estos 67, si hubiese tomado el ángulo de arriba. Y aquí sería que tangente es igual
a X sobre Y. En este caso, tangente es igual a Y sobre X. Este ángulo no lo conozco, este vamos a llamarlo beta. No lo conozco, ahora sí lo conozco porque ya calculé el alfa, lo puedo determinar, pero tenemos que calcularlo suponiendo que no lo conociese. Tangente de beta, ¿a qué va a ser igual? Opuesto sobre Y el opuesto de beta, ¿aquí cuál es? X. X, que es el que está aquí a este lado. X, entonces X es 18. X es 18. Y Y es el adyacente, cateto opuesto sobre adyacente. Si hacemos esto, me tiene que dar el ángulo este. Entonces, beta, ¿a qué va a ser igual? 77,86. Creo que 83, profe. ¿Cuánto? 83. 83, creo, sí. 77, 83, que es este ángulo. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular teta con respecto a ese ángulo? Entonces, teta respecto a ese ángulo, ¿a qué sería igual? Sería igual a 90 más, 77,83. y es lo mismo, me va a dar exactamente esto. Es lo mismo. Lo que pasa es que, nuevamente, no se aprendan que es Y sobre X o X sobre Y. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo mismo con seno y con coseno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿está claro el ejercicio? Sí, señor. Bueno, entonces les agradezco a todos la participación. Por favor, estar pendiente. Trataré de subir el video hoy mismo. Cualquier cosa, me informan. Bueno.